puede probar cocuy. Cocuy, hay que probar. Productos, bebidas artesanal. Oh, la, 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 la. Estudiar un poquito picante, ¿no? Veloz de Arampunki, de Siki-Siki, Cocuy de Penca. Fermentación, cocimiento, enfriamiento. Voy a probar. ¿Le gusta, verdad? Toda la gente le gusta. Cocuy nos hace feliz. Así. Queremos tomar cocuy, pero otro negocio era. Entonces vamos a lo otro. Cocuy nos hace feliz. Hay que probar cocuy. Ay, 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 ay. Queríamos otro cocuy allá, ¿verdad? Aquí está otro lado. Aquí en 2 segundos, o sea, dos diferentes. Ah, mira, aquí probar cocuy, mira. Cocuy nos hace feliz. Hay que hacer, ¿verdad, cocuy? Buena. Un placer, gracias. Son los precursores de este negocio. Imagínate, maestro de cocuy. Primos, esos sí son primo. Sí, no como primo que tú le Primo sacas- del mundo, No. primo. ¿Puedes contarme cocuy de aquí? Esto es cocuy. Tú puedes tomarle fotografía, puedes probar el que tú quieras. Todos te lo puedes tomar. Ay, Dios. ¿Cuál es? Es como variedad. Sí, esa es la variedad. Te voy a explicar. Por favor, dame, si puede, pues, explíqueme. Proceso de cocuy. El proceso del cocuy. Sí. Ok. Educación. Profesor cocuy. El cocuy de penca es un licor a base de una planta llamada agave. Como tequila de agave. Eso es correcto, pero cocuy venezolano. El tequila, ¿verdad? Sale del maguey. Ah, otro. Ok. Ajá. Entonces, del agave como tal, el cocuy venezolano, Ajá. ¿verdad? Se da en las sierras del estado Lara y Falcón. ¿Ok? Esto es una plantación totalmente silvestre. ¿Ok? De allí hacemos la extracción después de cierta edad determinada de la planta, ¿verdad? Se procede al horneado de su raíz, que es como decimos, la piña o la cocuiza. ¿Ok? Se procede al horneado en un horno de fabricación artesanal, Sí. al ras del piso. Se colocan piedras de río. Ajá. Sobre las piedras de río se coloca todo lo que es el agave. ¿Ok? Proceso, ¿no? Sí. Sobre el agave colocamos las hojas que le cortamos. ¿Ok? Le colocamos Hay mucha hojas. espinilla, ¿verdad? Sí. Igual, sí. Te voy a buscar, ahorita te busco un agave que te Gracias, guste, sí. ¿verdad? Sobre el agave colocamos las hojas, se hornea por 3 o 4 días. ¿Ok? Después del horneado, se retiran del horno, se procede al enfriamiento totalmente natural. Cuando se enfría, se tritura, ¿verdad? Se le extrae el jugo, Sí. y con el jugo procedemos a hacer el fermento. ¿Ok? El fermento va acompañado 39%, 40% de jugo de agave y lo demás son azúcares naturales. A partir del fermento pasan 180 horas aproximadamente, y una vez que el fermento se detiene, esto lo llevamos a un ollón y pasa por el destilado, que esto aquí se denomina alambique. Es un alambique lo que utilizamos, ¿ok? Después de utilizar el mosto, se coloca en el ollón, pasa al proceso de certificación, ¿ok? Luego pasa el proceso de enfriamiento, y este destilado se comprende en 3 cuerpos, ¿ok? La cabeza, el cuerpo y la cola. Primero sale el primer destilado, es la cabeza, que es totalmente desechado por su alto grado de alcohol, no es consumible. El segundo es el cuerpo, ese sí se utiliza porque eso viene más o menos a 48 grados de alcohol, y según las normas venezolanas el máximo grado de alcohol consumible de extracción natural es 50 grados. Seguro, usted tiene que tener 70, 80%. No. Bueno, entonces eso se califica, se pasa por liencillo. Ajá. Y hay muchos métodos de recolección. Ajá. Para el cocuy tradicional se almacena en hoyones de acero inoxidable o tanques de poliuretano. Pero si tú quieres hacer un madurado como este, Ese madurado. sí, se aplica en estos barriles de roble canadiense. Se aplica en estos barriles, y esto trae sus virutas, tiene
cortezas de chuchuguasa, muchas plantaciones, ¿ok? Ajá. Entonces eso funciona. ¿Verdad? Claro. Chuchuguasa, ¿verdad? Sí, funciona. Hace. Sí, Esto es afrodisíaco, Medicina. ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Esto tiene muchas propiedades medicinales. O sea, no solamente, o sea, esto es un producto netamente venezolano. En el planeta usted no va a conseguir otra denominación de cocuy Sí. si no es aquí en Venezuela. Sí, ¿verdad? Ajá. Claro. ¿Por qué? Porque esto tiene denominación de origen. Claro. ¿Ok? La única parte del planeta donde tú vas a conseguir cocuy de penca es aquí en Venezuela. En Lara y Cocorotes. De resto, en Falcón. ¿Verdad? Eso Sí, señor. es grande nacimiento. Claro, nosotros porque lo comercializamos. Una pregunta, ¿quién piensa eso? Como coco y vamos a empezar. O sea, hace mucho tiempo gente miraba, mira, ese agave de esa. Sí, eso viene, tú dices el origen. Inteligente, ¿no? Sí, muy ¿Quién bien, lo sí. hizo como primera vez? Mira. Indígena o no sé, muy inteligente, ¿no? Sí, estamos hablando de 500 años atrás. Ah, imagínate. Estamos hablando de 500 años atrás. Eso fue un hallazgo logrado por unos ayamanes, Ajá. ¿ok? Que en sus tiempos, bueno, eran indígenas. Sí. Ellos utilizaban estos alcoholes para el consumo y también utilizaban de forma medicinal. Para contactar con Dios o algo, ¿verdad? No sé, nunca sabemos. Tenían Cerebral y beta, algo así. tenían muchas formas de utilizar, Claro. ¿ok? Principalmente medicinal. Recuerda que en esos tiempos la principal cura era la hierba. Ah, Sí. ¿Me entiendes? Sí, claro. En sí, esos tiempos claro. la principal cura era la hierba. Sí. Entonces, ¿qué hacían ellos? Tiene una fiebre, vamos a utilizar la extracción de este agave Ujú. para bajarle la fiebre. Resulta que tiene un dolor en una pierna, vamos a utilizar unas hierbas, lo conjugamos con el jugo de agave, hacemos un ungüento y se lo colocamos. ¿Entiendes? ¿Verdad? Esa era la aplicación que tenían. Sí. Luego viene el consumo. Cuando ellos consumen el producto y se dan cuenta que de verdad que es sabroso, Sí, que es bueno, sí. allí comienza la persecución con ellos. Claro. ¿Por qué? Porque estaban haciendo una extracción ilegal, supuestamente. ¿Me entiendes? Imagínate. Ajá. Entonces, a partir de allí comienza la historia del cocuy como un producto perseguido y después, hoy por hoy, legalizado. Y nos hacen feliz. Muy feliz. Muy feliz. Muy feliz. Usted también le gusta, por eso Por supuesto, empieza, ¿verdad? por supuesto. Lo que pasa es que tú para vender o para comercializar este producto tienes que tener Tiene que de saber, pertenencia. sí, ¿verdad? Sentido de pertenencia principalmente. Porque si Verdad, tú no verdad. tienes sentido de pertenencia, no lo vas a conocer. Ese para No lo vas a explicar. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces fíjate, aquí nosotros somos la única empresa, Ok. aquí en Yaracuy, que aparte de comercializar el cocuy tradicional, lo comercializamos con sus derivados mezclados. Mira, tenemos cocuy con miel, jengibre y sábila. Oh, mira. Mira. Saludable y antiinflamatorio también. Eso es mira. correcto. Ah, pues tú sabes mucho de esto. No, más. No sé. Solamente nos hace feliz, eso es mejor. Esto- Más importante, nos hace feliz. Ese riel es más como saludable, sí. Esto es utilizado mayormente como un expectorante Ok. por los componentes del jengibre, la sábila, todo eso. Sí. Esto es cocuy con piña, Con en una piña. fiesta no te puede faltar, y mucho Ah. menos este de fruta. Este trae piña, durazno, uva, mora, manzana. Peligroso. ¿Verdad? Tú un poquitico también me puede tomar mucho. No Ahí sé. tengo para que pruebes. Lo tienen que tomar todo, ¿verdad? Hay que ser. Alguien tiene que estar agonizando. Claro, hay que saber, hay que conocer Claro. eso. Pero, y esa primera parte, sí, la botan, la que es la cabeza, no lo ¿Qué utilizan usa? para medicina, para nada. Eso se utiliza más que todo para fertilizantes. Imagínate lo fuerte que es. Eso es desechado total. Para el consumo no. No pueden limpiar como herida algo, no, Correcto, alcohol, sí, correcto. eso. Para eso sí, para un poquito de Sí, pero ¿Verdad? hasta ahí. Eso es un desecho del agave, del destilado como tal. ¿Entiendes? Imagínate. Entonces fíjate, Oh. a partir después de la explicación, después de la teoría que Sí. viene, la práctica. Práctica, exactamente, hay que sentir, ¿verdad? Claro. Consentimiento. Tú me hay que dices, sentir. tú me dices. ¿Cuál es mejor? quieres probar? Primero, normal, o sea, estándar, o sea, ¿cuál es El como tradicional. Tradicional, hay que... ¿Quieres probar primero el Sí, tradicional? señor. Listo. Eso es. Primero un shot, Yo, sí. ¿ok? Me avisa cómo tomar eso, como olor. Bueno, exacto. Yo te lo voy a explicar cómo vas a O hacer. tiene que ser un shot. Nietzsche, yo intenté allá en Mérida. Dice que tiene que hacer No, no, pecho. no, esto no se compara con Tiene que nada. pecho. Mira, te lo voy a explicar, ¿verdad? Eso es bebida de cocuy. ¿Cómo tomarte el cocuy? El cocuy de penca, Ajá. como lo dijimos en la clase magistral, se toma Ajá. aguantadito. 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 ¿Ok? Primero, lo hueles, Ok, hay que probar. percibes sus aromas. Ajá. ¿Ok? Ok. Me gusta ¿Verdad? la clase de cocuy. Ajá. ¿Ok? Después, Ajá.
Lo pruebas Ajá. un poco, Ajá. lo sientes, Oye, parece bien. Ay, elegante, ¿no? Haga. Ajá. ¿verdad? Lo sientes primero y después, Así. Ah. listo, para que le agarres el gusto. Vas a intentarlo. Claro, claro que sí. Listo. Todo. Yo quiero hacer todo. Yo quiero intentar todito. Esa es clase de cocuy. Muy Vamos a ver si importante. aprendiste de la clase. Gracias, sí, señor. Sí, señor. Ah, sí. Vamos a ir más a pie hoy. Y también, disculpa, ese de taza también es como tradicional. Sí, ellos generalmente en esos tiempos se almacenaba el cocuy en canecas como esta, ¿verdad? sí. Esto es arcilla, horneada. Son canecas de grey, ¿me entiendes? Eso es horneado, templado y pulido, ¿me entiendes? Esto mantiene el cocuy. Esto es uno de los pocos envases que mantienen la pureza del cocuy. Cocuy mantenga ese como temperatura natural, o sea, no tiene que refrigerar, o sea, afuera, ¿verdad? Si tú lo quieres refrigerar es por gusto, Ok. ya porque te baja un poquito el sabor al alcohol o porque ok. en el caso de las frutas te da mejor buque, todo eso. sí. No te me olvides, no te me Sí, olvides sí, de la sí, clase, sí, sí. vamos a- De verdad, hay que hacer vamos corazón a la en cuanto clase. práctica. Vamos a decir, ¿cómo te dije yo que íbamos a hacer? Hay que. Oh. Poquitico, bueno. Está bueno. Esa es la primera, está bueno. Ah, está buena. ¿Cuántos porcentajes de eso? 40 grados de alcohol. 40. Ajá. Está buena. Primero yo sabor bien. Exacto. O sea, sabe bien, ¿verdad? ¿Te gusta? Después como 4 o 5 se me ¿Cuántas veces has probado cocuy de penca? Cocuy penca, no me recuerdo. Eso como mi amigo venezolano me dio mucho. Entonces como tomando. ¿Ok? Como 2 veces, 3 veces nada más. Miche sí. No, esto no Cocuy tiene nada que ver nada, con el me Miche. Miche. Ajá, No, de porque es verdad. totalmente Competencia de distinto Miche, el de verdad. Diferente, ¿no? Me Sí, imagino sí, totalmente. diferente. El Miche no tiene denominación de origen, el cocuy de penca sí. ¿Entiendes? Imagínate, hay que aprender. de verdad, Claro. aprender. Entonces, Sí. como ya tomaste el cocuy de penca, ya le hicimos Ese es- apertura al paladar. Sí, señor. ¿Verdad Aquí que es por eso. Sí. Ya le hicimos apertura al paladar. Ahora, Ahora vamos a degustar. por favor, me sanas. Ajá. Esto es miel, Miel. jengibre y sal. Hay que intentar. Sí, señor, por favor, hay que intentar Listo. eso. Vamos a probar. Ojalá que si yo pueda saber todo. ¿Cómo se llama el diferente producto? saber. Probar. Hay que Vamos a probar. Exactamente. Ahí está. Ustedes negocio bien, ¿ah? Hay que probar, hay que hacer el cocuy. Claro, tú Buena sabes idea. cómo. Ah, sí, probar. Vas a hacer lo mismo. Sí. Ah, me gusta, me gusta. A mí me gusta, sí, ¿verdad? Ok. Permiso. ¿Cómo es la clase? Huele distinto, ¿verdad que sí? Sí, distinto. Claro. Ahora que sí, yo estoy sabiendo, o sea, yo sé. Sí, distinto, de verdad. Sí. Como mierda, me poco, como dulce, o no sé dulce, pero miel. Eso es Claro, seguro. tiene miel, exacto. Oh, de diferente. Sí. Jengibre. Jengibre, exacto. Se le siente, ¿verdad que sí? Salud. Listo. ¿Cuál te gustó más? De verdad, permiso, de Cuba. A mí me gusta miel con jengibre. A mí me encanta el jengibre, por eso, Sí. pero quizá, Ah, pero me bueno. gusta eso, sí. Sí. Sus Ah. comidas tienen muchos jengibre. Sí, Sí. sí, nosotros usamos mucho jengibre también, sí. Es japonés, ¿no? Sí, japonés. Jengibre como antiinflamatorio y saludable también, entonces. El jengibre tiene muchas propiedades, Sí, muchísimas. ¿verdad? De hecho, para que viene mucha gente a utilizarlo como expectorante. ¿Verdad? Ellos lo utilizan de forma medicinal, tiene un uso, y de forma tradicional tiene otro. O sea, tradicional es que, bueno, yo agarré, ¿verdad? compramos una botella y nos la Ajá. bebemos entre todos. Sí. Pero medicinal es, te tomas una en la mañana y una en la noche. Pero ¿Entiendes? saludable, ¿no? Un ¿Tú poquitico sabes? ese como Sí. se El cocuy te controla triglicéridos, colesterol, problemas de azúcar, tensión. Imagínate. Sí, por su grado alcohólico. Medicinal, ¿verdad? Ya Totalmente. empecé de medicinal. Ok. Y una pregunta, por favor. ¿Cómo empezaste a hacer eso? ¿Quién inventó? O sea, ¿ustedes originaron eso? No, Probar. no. Te Es- explico. Ajá. Este es un negocio inspirado en una empresa de Barquisimeto. Ok. ¿Ok? Ellos nos motivaron al uso de este tipo de bebidas o a fabricar este tipo de sí. mezclas. ¿Ok? Porque nosotros solamente conocíamos el cocuy. Ok. Pero estas mezclas como tal nos las instruyeron en Barquisimeto. Vale, Barquisimeto. ¿Ok? Obvio, ojo, es importante destacar que todos estos productos tienen un seguimiento sanitario, Ok. tienen una permisología a nivel industrial, a pesar de ser un producto artesanal, que nos permite comercializarlo en cualquier parte del país. Imagínate Ok. eso. Ajá. Se acabó el receso. Ajá, Viene vale. otro. Pero
Mira. Hay que intentar. Oh, mira. Ajá. Ok. Más que parece más fuerte. Mi esposa. Tú me parece cómo está otra profesora, entonces sí. ¿Te gusta Cocuy? Me imagino. Ay, eso es verdad, eso hay que decirse eso, ¿verdad? Bueno, mira. Vamos a ver si me escuchaste y me prestaste atención. ¿Cómo hacemos que se ponga así el cocuy? ¿Por dónde tiene que pasar? Anejar. Eso, correcto. Como igual como ron, whisky, Puñito. todo. Eso, aprendí en algo, mira. Examen, pasé examen, sí. Anejar, sí. ¿Dónde lo echamos para que se ponga así? Esa, valor, ¿verdad? Canadiense. Tú me dijiste canadiense. Roble canadiense. Sí, ya. Ok. Todavía no te borrachas, sí, está bien. Pero me siente bien, me hace feliz. Sí. Eso. Sí. Aquí vamos a cambiar de dimensión. Ok. Esto es algo más seco, más señorial, Ok. es más de degustar, ¿ok? Aplica la misma Permiso, fórmula. sí. Permiso. No, hay que tiene que quedar vivo, papá. ¿Cómo huele? No sé, fuerte o profundo, no sé. Sí. ¿Ese es cuál? Diferente. Muy Total. diferente. Total, el coñac. Coñac. Esto funciona mucho como digestivo. Parece más suave, no sé por qué, pero. Más suave por el barril. El barril tiende a que baje un poco grado alcohólico. Verdad. Y le otorga unos gustos de la madera, de más seco, Sí. precisamente por la maduración. Como sabor, o sea, como se mete olor en todo, cosas así. Claro, claro que sí. Ya probaste el cocuy, Sí. probaste el miel con jengibre y sábila, Sí. probaste el coñac. Ay, falta dos. Todavía falta dos. Yo soy feliz, sí. Ay. Me gusta. Ajá. Queda el de piña y el de fruta. Piña, fruta, vamos a hacer ¿Cuál de eso. los dos quieres probar primero? Ese, no sé, aquí más. El de fruta yo le recomiendo que lo deje de último. Último, ¿verdad? Ok, entonces piña, vamos, piña. Ok, Piña. Sí, ¿verdad? vamos a probar el de piña. Ese parece peligroso, porque como fruta, con dulce, como azúcar, todo. Uf. Cocuy con piña, exactamente. Ese cuarto. El cuarto. Aquí la tierra tiene que ser así, o Por lo húmedo de acá. Oh, poco piña. Exacto. fuerte. Oh. Más suave, ¿verdad? Sí, después me siento con piña saliendo. Exacto. Quizá nunca sabré, pero yo estoy equivocado, no sé, pero yo estoy borracho, no sé, pero siento bueno. Sí, sí, se siente bien, sí, piña. Exactamente. Ah, bueno. Y también te sabe a cocuy. Cocuy, sí. Esto es lo importante de todo, que o sea, nuestras bebidas se caracterizan por saber a cocuy con. Cocuy con, siempre. Siempre vas a distinguir los sabores, pero siempre va a estar presente el sabor del cocuy. Perdón, profesores, tengo pregunta. ¿Cómo tomar cocuy? ¿Siempre shot o tiene que mezclar con algo No, o totalmente puro. puro? Claro, puro, porque si o a menos que vayas a hacer un cóctel a base de cocuy, que tú utilizas las frutas de tu preferencia y lo vas bajando a medida, le vas echando shot y vas midiendo lo que es el grado alcohólico, el sabor, pues, ¿Verdad? ¿verdad? Vamos al peligroso. Vamos, peligroso eso, vamos a hacer el último, sí, Peligroso, hay que ya. hacer. Pero a mí me gusta, una aventura es más divertido, sí huele a peligro. Eso es Romero Santos. Siempre dice Romero Santos aquí, sí, hay que divertir. Huele a peligro eso, sí. A mí me gusta eso. Así. Mira, ¿cuánto tiempo tienes tú en Venezuela? Mucho tiempo, 2007 yo vine aquí, y poco a poco conociendo, sí. Yo aprendí cómo tomar como ustedes también. Ay, cha. Eso, mira. ¿Olor? Pregúntale qué fue lo primero que en palabras que aprendió. Sí. ¿Qué aprendiste? Huevo. Yo voy a hacer pi, todo. ¿Sabe qué es eso? Ahora sí estoy A la en terreno chata. venezolano. Chata, ¿verdad? Chate. No. Chuta. Yo estoy borracho. Chuta. Ahora chuto. Chuta, ¿verdad? Chuta. Sí, chuta. Aquí ya. Porque aprendió con los peloteros, entonces. Ah, ya ahí aprendió. Ese peligro lo puede tomar todo. Se puede, exacto. Te da confianza, te da confianza. Ese jugo, peligroso, ese jugo, Peligroso. Porque Pero- bueno. ¿Qué sabores detectas ahí? Eso como. ¿Qué frutas detectas? Uf. No, ya está listo. No, todavía no. Durano, ¿no? Sí. ¿Qué más? No me recuerdo. Tú me dijiste, pero no me. Pero dale otro traguito. Manzana no, ¿verdad? Sí, el manzano. Piña no. Nosotros andamos con él.
Ay, no sé, ¿este nada más que más? Mierda, manejando. Pero ese es peligroso porque puede tomar. Sí. O como jugo. Sí, es peligroso. Frío. Frío, listo. Pasa. No, buenísimo. Pero no con hielo. Frío. 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 Con hielo no. Verdad. Yo no recomiendo ponerle hielo a ninguna de nuestras bebidas. ¿Verdad? Porque Pero hay Pierde la clientes pureza. que le gusta mucho. Pero- Hay clientes que por lo menos pero jengibre les gusta frío. frío. No con hielo. Frío. Cualquiera de estas bebidas, frío, no con hielo. ¿Por qué? Porque el hielo lo corta automáticamente porque Claro. acuérdate que el hielo se derrite y o sea, te quita la pureza del producto como tal. Ah, y esto es sí. un producto que no es como un ron, no es como un whisky que te parecerá normal que lo sientas un poquito aguado. El cocuy de penca, si tú sientes que te pierde un poco de pureza o un poco de grado, automáticamente lo distingue. Porque es un producto que se caracteriza por tomarlo totalmente puro. O sea, de hecho, este producto se toma con shot. ¿Ves? Por eso, y cuando quieres, ¿verdad? O sea, es como tomar eso, mira, tómatela, Eso. tómatela, y ya listo. Eso. Como 10 minutos después, vamos a tomar otra vez. ¿Quieres probar otro? Bueno, si tiene otra, dame otra, cualquiera. No nos queda parchita, Mario. no. ¿Tiene tanto? No nos queda parchita. ¿Cuántos Y con, tipos con tiene? penca tampoco queda, ¿verdad? No, con Ah, penca no ver. nos queda. Entonces, tipos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más o menos tiene. Exacto. Tenemos cocuy tradicional, Ajá. jengibre, Jengibre, piña, piña, frutas mixtas fruta y mixta. coñac. Coñac. Ese es Ok. 5, ese es En diciembre sacamos el ponche. ponche también. Ponche de Sacamos cocuy. ponche a base de cocuy de penca. ¿Cómo? Sí, Como sí. leche Eso. dulce, más Exacto. peligroso que. Ah, la. Sí. Ponche con cocuy es peligrosísimo. ¡Ay, magallanero! ¡Mira! ¡Hola, magallanero! ¿Sabes? Sí, señor. Ah, ¿verdad? Una pregunta, ¿cómo comprar? ¿Ese si necesita producto tiene que venir acá o usted tiene Instagram o Sí, usted tiene nosotros cosas? tenemos redes sociales. Y para mandar todo lado. Necesito que me agregue a las redes sociales y que me etiqueten. ¿ok? Bueno, sí, por eso. No, nosotros hacemos distribución nacional, distribución regional y las ventajas de estar, si piden el servicio de libre, nosotros les llegamos el producto a su casa, ¿Verdad? sin ningún problema. Pero generalmente la gente viene hasta la tienda. Espera, y conocida aquí. Exactamente. Probar. De Hay que probar. Coconote para el mundo. Te viene a probar. Hay que probar. Así es. Gracias. De verdad me hace feliz también, pero gracias por contar toda la historia y también como Estamos a la proceso. orden. Cada vez que quieras venir, bienvenido serás. Gracias. Ojalá que se llegue hasta Japón también. Así cosas, Vamos a conectar Japón. todo, así, exportar afuera, Esa es todas las cosas. una de nuestras misiones. ¿Verdad? Tocar mercados internacionales. ¿Verdad? Porque hay que levantarse. Con personas como él, con personas como tú que lleguen a comprar 3, 4 Llevar allá, que tú puedes sí. llevar, y se lo llevan. Nosotros hemos llegado a México, Roma, ¿Verdad? Ajá. Inglaterra, Estados Unidos, Panamá, Chile, Colombia, Para exportar Ecuador. se necesita un permiso. Un permiso especial. Para cantidad para llevarse Sí, afuera, de ¿verdad? hecho, Siempre. nosotros hemos participado en barras, pero no son competencias registradas ni organizadas, sino en competencias improvisadas. Y las veces que hemos participado hemos ganado ¿Verdad? por buquet. Sí. Ellos fueron los que fueron a la cata de Acá de Cocuy. Dieron primero la clase magistral y después fueron a la cata de cocuy. Desde lo histórico hasta el proceso. ¿Verdad? Y también hay competencia de Cocuy también, me imagino. No, También del claro, mundial, eso va a ser acuérdate que aquí hay una nacional. particularidad que eso es un producto, eso es un licor que cuando ya lo ven en el mercado nace la competencia. Pero ¿dónde nos caracterizamos nosotros o qué nos hace diferente ante los demás? Que ninguna marca de cocuy tiene variedad de productos a base de cocuy. Sí, ¿Verdad? Ninguna. Todas venden cocuy de penca tradicional, verdad. pero ninguna tiene variedad de productos derivados Así de del verdad, cocuy. Cocuy. ¿Entiendes? Oh, gracias. Ninguna. Es más, yo Hay que probar. te recomiendo que visites cualquier anaquel de cualquier bodegón y me digas cuál de esos productos viene con miel, jengibre, sábila, con piña, con fruta. Ninguno. Solamente probar tiene esa variedad. Ay. Hay que probar, ¿verdad? Hay que probar. No es criminal, ese nombre es criminal. Hay que probar. Hay que probar, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Te gusta el nombre? Sí, gracias, buena idea. Probar, hay que probar el cocuy, probar. Hay que probar el cocuy. Ah, buena idea, gracias. Así es. Gracias. Este ¿Por vale $3? Ajá. sí. 2.5, $3, $3, 3.5, $10. ¿Ah, sí? Correcto. ¿De verdad? Accesible. Sí, muy accesible, claro que sí. ¿Verdad? Recuerda que nosotros necesitamos que el producto llegue a nuestro consumidor final Oh, de no una sabía. forma accesible. Si lo ponemos incomprable, no va a rotar. ¿Verdad? Pero accesible. ¿En serio? ¿Tú eres doctor? ¿Y? Correcto, así es. Ah, verdad.
mira, tomando, pero permiso. Yo estoy sigue tomando. Probar, hay que probar. Está buena. De verdad, en serio, Cocuy me hace feliz, Miche me hace feliz, Arco siempre me hace feliz, pero algo de tradición de Venezuela, Yo increíble. pensé eso, pero ya después dije... Mira, tomando, hay que tomar, mi gente. El cocuy. Eso es la planta. No. Pero ya crece mucho más y da una forma de piña. Más grande, con Ella piña. está tallo. pequeñita, ella tiene 1 año. Y si yo no la saco de acá, no va a crecer más. Ok, porque ese es chiquitito, entonces. Sí, es pequeño. Pero esto es el agave venezolano. Agave venezolano. Diferente, ¿verdad? Diferente Sí, que sí, México, sí. diferente, totalmente. Tú nunca llegaste allá a Paraguay. No he ido. No he Una subido. planta que está ahí que. A ese 1 año, pero 8 años tiene que esperar para crecer Sí, tanta lo que grande. pasa es que porque logramos encontrar el cocuy como tal, o la mata como tal. Porque como te expliqué al comienzo, en las sierras de Siquisiqui, en Falcón, Ajá. esto es una planta silvestre, o sea, eso se da solo. Eso nace, entonces, pero hay mucha destrucción ahorita también, precisamente por la comercialización. No han tomado conciencia en extraer y sembrar, entonces se está aplicando ahorita que se extrae una y se siembran 4 matas. ¿Para qué? Para mantener y para producir. Para reproducir. Obviamente, ¿verdad? Claro, Sí, sí. claro. No sabía. Otro mucho bombón. Vamos de Cocuy. Vamos de Cocuy. Relleno de coco. Con el bombón con ponche crema, ¿verdad? Y el coñac queda. Sí, Ah, eso te lo sí. muestro. O sea, ¿cuál es la dinámica de esto? Cuando tú lo pruebas, se rompe en la boca y te sale como medio trago de coñac, te sale en la boca y se te mezcla con el chocolate y bueno, es una explosión de sabor. ¿Entiendes? Pero cambia totalmente el sabor. Pero es otra cosa. De hecho, por ahí tenemos unos pendientes con escena gastronómica, que tú sabes que ellos están organizando eventos ahorita y tenemos unas propuestas de cata, incluso con chocolate, con vino, con ron, o sea, hacer como una agrupación para hacer una degustación de todos los nuestros, ¿entiendes? O sea, porque ahorita se está reforzando mucho lo que es la producción nacional, mucho. Entonces, Y bueno, tenemos el estado más emprendedor. O sea, Sí. tenemos emprendimiento. Hay un movimiento emprendedor en toda Venezuela, pero Yaracuy es un pionero digamos, en normar la actividad emprendedora. Entonces, tenemos emprendedores en muchos tenemos el mejor cacao, creo que del país. Me atrevería a decir que en Latinoamérica, en Cocorote. El café, tenemos uno de los mejores cultivos de café aquí en Cocorote, en las montañas de aquí de Cocorote. ¿Verdad? Pero es como hoy todo entero día, de verdad. Usted tiene pasión de aquí como producto y también tú tienes pasión y amor en el Yaracuy. O Sí. sea, San Felipe aquí también. Claro. O sea, todo Cocorote en todo Yaracuy, ¿verdad? Exacto. A pesar de que el cocuy de penca nace en Siquisiqui, ¿verdad? Y se cría en Barquisimeto, nosotros hacemos que llegue a cualquier parte del país desde Cocorote. ¿Ok? A través de alianzas comerciales logramos. Ya. Al comienzo no fue fácil. ¿Por qué? Obviamente, Porque esto sí. tenía permiso de comercialización solamente en Barquisimeto. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Porque original allá. Por Es eso. original de allá. Entonces, nosotros buscamos todas las medidas por haber para lograr instalarnos aquí en Cocorote. Después el proceso para lograr comercializar en el estado y después en el país. Poco a poco, ese paso a paso. Paso a haciendo, paso, haciendo. correcto. Así es. Por eso le digo, un proceso es un trabajo que bueno, que con amor tú lo vas a hacer. Tú lo vas a lograr. ¿Verdad? Esa es la clave de todo, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es Mientras verdad. uno Claro. haga las cosas con amor y pasión, el camino pues. Esa palabra para toda gente profesional que quiera hacer algo. Hay que tener Exacto. amor y pasión. Así es. Si puedes Es la tener clave eso, del crecimiento. puedes crecimiento, es verdad. Puedes seguir como tú quieres hacer eso. Así es. Así es. Gracias, maestros, verdad. Agradezco. Y Cocuy, te gusta siempre, ¿no? Claro. Hoy tomamos cocuy, probar. Hay que probar. Hoy hay que probar eso. Muchas gracias, agradezco. Dale, pues. ¿Qué Saliendo con feliz, ¿verdad? fue lo que aprendiste hoy a decir? Saliendo, probar, comprobar, probando y saliendo con feliz. Eso. ¿Verdad? Cocuy me hace feliz. Saliendo con feliz. Gracias, agradezco a usted, ¿verdad? Perdón, gracias. Agradezco, gracias.